Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, público en general. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para todos ustedes la tarde de hoy el video 750, que analiza el presidente de una organización, sea pública o privada. El presidente de una organización, indudablemente, que analiza, le da prioridad a los informes financieros, a los estados de resultados de la organización, a ingresos y egresos de la organización. Son cosas prioritarias, como es la parte financiera, que el presidente de una organización tiene que estar revisando y analizando constantemente para ver cómo está funcionando la misma. Se hace necesario que el presidente de la organización, además de analizar esos informes financieros, analizar los indicadores claves que sirven de referencia para ver si las metas y los objetivos de cada ámbito gerencial se están logrando en todo momento. Y la planificación estratégica global. Son cosas prioritarias que el presidente de una organización tiene que dar importancia. Repito, como es la parte financiera, como son los estados de resultados, como es el ingreso y egreso de la organización, como son los indicadores o lo que se llama KPI para ver el rendimiento, para medir los objetivos y metas que tiene que cumplir cada ámbito gerencial. Y indudablemente tiene que analizar la planificación estratégica, en este caso el plan estratégico de la organización. Todo presidente de una organización tiene que manejar perfectamente cuál es el plan estratégico de dicha organización, para que pueda analizar constantemente cuál es la visión prospectiva de la misma, hacia dónde va la organización, qué rumbo sigue. Eso es lo más importante para todo presidente de una organización, dándole prioridad, indudablemente que tiene que analizar el proceso de planificación de la organización, porque eso le permite ver cómo está el pensamiento estratégico de la misma. Y eso le permite conocer con mayor profundidad lo que está plasmado en ese plan estratégico que hay que cumplir y que todos los gerentes tienen que manejar. Cuando un presidente de una organización maneja estos 4 aspectos, indudablemente que es difícil que lo engañen. Es difícil que cualquier gerente le diga otra cosa. Cuando hay ese conocimiento, eso da más bien más fortaleza más fortaleza hacia los gerentes de que tienen que conocer también, tienen que involucrarse constantemente. Por eso su enfoque se centra también en evaluar cuáles son esos resultados que se esperan. Evaluar el cumplimiento de las metas a largo plazo que se esperan. Esos son análisis que tiene que ser un presidente de una organización. El presidente de una organización no está que ahí el error que comete la mayoría de ellos, que no es para estar firmando nada más, no es para atender muchas veces, no es para reunirse con los gerentes, sino analizar con profundidad los informes, porque la gerencia o la organización tiene que medirse en función de resultados. ¿Cuáles son los resultados que se han logrado? ¿Por qué no se han logrado? ¿Cuáles son las desviaciones que se presentan? Esto le da más fortaleza al presidente de una organización de tomar decisiones. Por eso esa área principal de análisis
como son la finanza y el presupuesto. Esa finanza y presupuesto, repito, es lo prioritario para la empresa, para dicha organización. Por eso, repito, revisar los estados de resultados, los flujos de caja y el uso de los recursos económicos. Ese es algo prioritario que tiene que manejar el presidente de una organización. Repito, revisar los estados de resultados, los flujos de caja, el uso de los recursos económicos. Vigilar que los gastos no supere lo planteado. Indudablemente que cuando un presidente de una organización tiene claro la parte de finanzas, siempre pone un límite, siempre le da prioridad a lo que en verdad se debe ejecutar en la organización, porque todo está en función de desembolsar dinero para desarrollar proyectos, para desarrollar ciertas actividades que a lo mejor no son prioritarias para la organización. Un presidente de una organización que conozca muy bien estos aspectos es un presidente que en verdad va a dejar, va a desarrollar o pone en práctica esta fortaleza hacia los demás gerentes, lo que tienen que ser. Tiene que estar pendiente entonces de ese rendimiento de mismo. Estudiar los KPI, los indicadores del éxito de cada ámbito gerencial. Comparar los resultados reales con los objetivos. Ese es el papel. Por eso es que un presidente de una organización, para eso está una gerencia de informática, solicita la información. Se informa bien para hacer posteriormente reuniones gerenciales, para discutir, pero un gerente, un presidente de una organización que tiene base de lo que va a discutir. Un gerente bien informado es difícil, pero un presidente de una organización bien informado es difícil que los gerentes le digan cosas falsas, porque por eso es que el análisis de la organización por parte del presidente es muy importante, cómo funciona en sí internamente dicha organización, porque esto le va a permitir desarrollar estrategias y visualizar qué es lo que requiere el entorno. Analizar los cambios que se presentan en el mercado y las acciones de competencia. Evaluar si la misión de la organización sigue firme frente a nuevos retos. Son cosas fundamentales que tiene que manejar todo presidente de una organización. ¿Cuál es la visión de dicha organización? ¿Hacia dónde va dicha organización? Por eso es que, ¿qué hace un presidente entonces de una organización? Cumple funciones como la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Este cargo generalmente, como presidente de una organización, implica formar parte del consejo administrativo o del consejo gerencial que él tiene que dirigir. Necesariamente el presidente suele ser elegido o designado por otro ejecutivo, muchas veces en algunas organizaciones se elige una persona que ya tiene experiencia, que ha participado. Entonces, ¿cuál es el papel del presidente en una organización? Perspectiva sobre el papel del presidente. El presidente actúa como un enlace con todos los gerentes. Es una comunicación efectiva. Traduce la visión de todos los gerentes ejecutivos en acciones concretas. Esto implica alinear las operaciones internas con los objetivos de la empresa y asegurar que los equipos mantengan alineados a la estrategia general de dicha organización. Necesariamente se hace importante pensar entonces el presidente de la organización en ese análisis organizacional, que viene siendo el proceso de estudio y evaluación profunda que examina la estructura interna y los procesos operativos, tanto internos como externos. Necesariamente las organizaciones, el presidente es la figura principal. Un presidente de una organización está llamado para entender y comprender todos los procesos que se vienen desarrollando. Un
El presidente de una organización tiene que ser una persona con una alta visión holística, una alta inteligencia, un desarrollo cognitivo, de siempre estar pendiente cómo actúa dicho ámbito o los ámbitos gerenciales, cómo actúan sus gerentes. Cuando un presidente de una organización tiene información, indudablemente que va a plantear lo que la organización tiene que desarrollar, porque es la persona indicada para sugerir qué proyectos se pueden ejecutar, qué proyectos no se pueden ejecutar, y es la persona indicada para direccionar hacia dónde va la empresa en el futuro. Por eso es que el presidente de una organización donde hay, la mayoría de ellos cometen errores, cuando usted jamás ve un presidente de una organización, cuando usted jamás ve que una organización no se comunica con el presidente de una organización. Es decir, que uno de los errores graves del presidente de una organización que no le da importancia a las personas que están a su alrededor. Parece ser que para él no existen, que para eso ir a ver están los gerentes, no, porque un presidente que se comunique, un presidente de una organización que con su alta inteligencia emocional, que lo irradia hacia todo el personal, cuando un presidente de una organización da confianza a todo el personal, las cosas funcionan como debe ser. Hay mayor motivación, hay mayor participación. Una de la experiencia, de las empresas básicas, en este caso, que jamás usted ni de Benalú, ni de Bauxilú, ni de Derca, ni de Sidor, ni de Alcázar, usted nunca es presidente de una organización. Trabajando en la misma organización, nunca es recibido. Y jamás usted es un presidente de una organización. Es un error. Eso quiere decir cuando no, el presidente de una organización no entiende, no comprende que él como figura principal tiene que estar en contacto en una forma general con el entorno interno, tiene que estar en contacto y estar pendiente cómo se hacen las cosas. Yo voy a colocar algunos ejemplos de presidentes de organizaciones macro. Una oportunidad, hubo un ministro aquí en Guayana hace más de 30 años, y donde la empresa básica está en su pleno apogeo, donde en verdad las cosas eran muy complejas para hacer seguimiento. Sin embargo, este ministro de la Corporación Venezolana de Guayana no confiaba en sus presidentes de estas empresas. Él mismo comprobaba que las cosas están marchando bien. Él no confiaba en los informes técnicos que le daban los presidentes de cualquiera de estas empresas. Y él prácticamente enfrentaba en cualquier momento cada presidente de tú a tú, como se dice, pero él ya teniendo un marco, un análisis de cada una de las empresas donde jamás iba a ser engañado. Son personas que se dan cuenta que tienen un rol y que de él depende que la organización pueda marchar. Indudablemente los presidentes de las organizaciones, la mayoría no entienden esto, no reciben, no se comunican, no le dan importancia al personal, porque tienen algo negativo en su mente, que piensa que van a perder jerarquía. Es un grave error. Mientras un presidente de una organización sea más humilde, más participativo, que mantenga su integridad, que tenga una alta inteligencia emocional, tenga la plena seguridad que la organización va a marchar mejor. La organización se ve comprometida al logro de esos objetivos y metas que se esperan alcanzar en un momento determinado. Por eso es que es importante que el presidente de cualquier organización, llámese pública y privada, entienda y comprenda que ellos, como ser figura principal, tienen que participar con todo el personal. Por eso es que un presidente de una organización lo podemos presentar quién es.
El presidente que pertenece a los representantes tanto de los altos directivos como también a toda la organización. Es la máxima representación. Un gerente que la organización marcha si en verdad él da el ejemplo. La organización marcha como debe ser si en verdad él participa. Es que yo pienso que la mayoría todavía de los presidentes de la organización están por el modelo, un modelo ya caducado, un modelo gerencial, donde él manda, donde él está encerrado, donde él lo que hace es firmar, es un error. El nuevo modelo gerencial, el modelo moderno actual, es que los presidentes tienen que compartir con todo el personal. El presidente tiene que ser una persona que se dé cuenta cómo está trabajando la organización. Que el presidente de una organización se dé cuenta que si él motiva, que si él participa, la organización va a cambiar de un status quo a un empoderamiento más participativo. Por eso es que es importante que las organizaciones puedan acelerar su participación cuando los gerentes están altamente preparados para cooperar. El presidente, entonces, o líder de la organización, se debe ocupar un lugar central en la jerarquía de gestión. Indudablemente, eso es indiscutible. Es el jefe de la alta dirección, él es jefe de la organización, pero también es el jefe y responsable de todo el personal que él visualice si está cumpliendo como debe ser. El presidente de la organización debe coordinar o reunir el trabajo de todas las gerencias de la estructura organizativa de la empresa. Bajo su control están los activos financieros, indudablemente, determina la política de personal del aparato administrativo en todos los niveles, tiene derecho a vetar cualquier iniciativa de los directivos de la organización. Ese es el presidente de una organización. Se hace necesario que los presidentes de cualquier organización se den cuenta que ellos como figura principal están llamados a desarrollar ciertos roles positivos para que la organización no pierda el norte. Y muchas veces no se dan cuenta cuando las organizaciones tienen acéfala, que casi nunca está el presidente de la organización, donde él delega en otro, creo que eso es un error fatal, porque un presidente que siempre lo está informando, pero uno no sabe si esa información es válida o no es válida, porque él desconoce cómo, cómo se desarrolla dicha organización. Yo recuerdo muchos presidentes de la empresa básica aquí en Guayana, que uno lo escuchaba por la radio o por la prensa escrita, donde decían que todo era logro 100%, pero eso eran estadísticas ficticias, porque sin necesidad de estar adentro uno se da cuenta que son empresas que no están productivas, son empresas que no son rentables, son empresas que están allí porque el Estado las tiene abiertas, porque es un impacto social cerrar cualquiera de estas empresas. Porque la culpa, y es el mejor ejemplo de todas estas organizaciones públicas, es que el presidente de cualquier de estas organizaciones no se sienta. Son personas que están allí enamorados de un acto, de un acto, ¿cómo se dice? De un alto ingreso, perdón, de un alto ingreso, donde lo demás le importa poco de lo que tienen que hacer. Necesariamente se hace importante que los presidentes de una organización tengan que participar, tengan que estar pendientes de dicha organización. Sin ello es imposible, sin la participación de ellos, es imposible que la organización pueda marchar, que la organización pueda lograr sus metas.
que la organización sea una organización que mantenga una alta imagen tanto en la región como en el país. Se hace importante entonces que un presidente de una organización, que es la máxima autoridad, el máximo responsable, pueda hacerse un autoanálisis para que se dé cuenta cuáles son sus errores, para que se dé cuenta de cómo está funcionando dicha organización. Las grandes organizaciones son muy complejas para hacerle seguimiento, un presidente para hacerle un seguimiento, y hay un sesgo que siempre se cree lo que presentan los gerentes. Yo tengo que, para salir de duda y que no se engañara como presidente, manejar muy bien el plan estratégico, porque allí están todas las metas y todos los objetivos que tiene que lograr la organización a mediano plazo, porque allí están los programas y proyectos. Y eso está sistematizado. Simplemente yo solicito como presidente de la organización que se ha logrado en el primer trimestre. Pido resultados y comprobado en la práctica. Porque, repito, los presidentes de cualquier organización le presentan informes muy bonitos, informes muy acabados, informes de impacto, pero a la larga la mayoría de esos informes es una falacia, porque los gerentes no van a quedar mal. Los gerentes cuidan sus puestos muchas veces. Entonces, en conclusión, se hace necesario que el presidente en sus análisis se dé cuenta que el recurso humano es fundamental. Conocer la organización interna, conocer su entorno es muy importante. Se hace importante que el presidente de una organización maneje muy bien el presupuesto, informado, para eso tiene una dirección de presupuesto, pero que esté pendiente del presupuesto o de la finanza de la organización, en qué va a ser invertido. Un presidente no puede sentirse tranquilo si no ve marchando dicha organización como debe ser. Un presidente no debe sentirse tranquilo si no observa gerentes que estén casados con dicha organización. Porque si el presidente de una organización no da el ejemplo que esté casado con la organización, mucho menos lo van a hacer el gerente. El presidente de una organización es la persona íntegra, es la persona que está pendiente, es la persona que da el ejemplo, es la persona que permanece en la organización, es la persona que está atento a todo lo que está haciendo la organización. No debe de olvidar que lo más importante en una organización es el personal. Es la persona donde tiene que estar con puertas abiertas. Es difícil, le digo, y es un error garrafal. Un presidente no abre la puerta para las personas que trabajan con él. Un presidente piensa que va a perder tiempo. Si él no se da cuenta que si esas personas que están allí no rinden, no cumplen sus actividades, la organización no va a marchar. Por eso es que es importante que ellos cambien ese modelo tradicionalista, ese modelo que ya no es positivo, para que la organización marche como debe ser. Porque un presidente de una organización no se mide por objetivos académicos. Puede tener doctorado, puede ser postdoctorado, pero eso no mide. Lo que mide al presidente de una organización, en primer lugar, su humildad. En segundo lugar, esa comunicación efectiva que debe tener. En tercer lugar, reconocer que él no es una persona perfecta, tiene errores. En cuarto lugar, reconocer que sin la participación de todos es imposible que la organización marche. De manera que el presidente de una organización, a pesar de ser la persona fundamental, principal, que es la persona que puede quitar, puede colocar, reconozca que la mayoría de las organizaciones no funcionan como debe ser. Son presidentes que parece ser que andan en una galaxia, andan totalmente diferentes, y eso es un error. El presidente, para que aterrice y se dé cuenta cómo está marchando dicha organización. Espero que estos tips sirvan de fortalecimiento una vez más, y que alguno de ellos pueda ver este video académico, se dé cuenta si está haciendo error como debe ser. Muy buenas tardes.